Muchas gracias por su compañía. Nos complace también muchísimo contar hoy con la presencia de Rafael Cox Alomar, abogado de Puerto Rico, quien es profesor además universitario y columnista del periódico El Nuevo Día. Tiene una columna allí llamada Punto Fijo. Acaba de poner en circulación un libro aquí en República Dominicana, que ya había publicado también en Puerto Rico. El libro se llama En la encrucijada, pensamientos y reflexiones sobre la realidad de Puerto Rico. Rafael Cox Alomar ha ido evolucionando, según él mismo ha escrito en algunos de sus artículos, en la concepción política sobre la solución del estatus de Puerto Rico, Estado libre asociado, y cómo evolucionar hacia una condición que le permita una mayor libertad a los puertorriqueños de su propio destino, cómo decidir ellos sobre su propio destino. Y queremos comenzar esta conversación con Rafael Cox Alomar, precisamente preguntándole sobre el libro. ¿Cuál es el propósito de una publicación con una recopilación de artículos polémicos sobre la situación actual de Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, Fausto, por esta invitación. Para mí es un privilegio estar en República Dominicana, un privilegio estar ante los lectores de acento.com, así que es un placer grande. Bien. Y sobre el libro, ¿cuál es el interés de poner a circular este libro que ya se puso a circular en Puerto Rico, ahora en República Dominicana? Bueno, me parece a mí que en la coyuntura en la cual Puerto Rico se encuentra, es fundamental poner y plasmar en blanco y negro argumentos, planteamientos, estrategias y lecturas sobre la trayectoria de Puerto Rico en los últimos tiempos, las causas de la crisis fiscal y política que enfrentamos y cómo salir de ella. Y yo creo que estas cosas, esos planteamientos, esos argumentos, esas observaciones, esas ponderaciones hay que plasmarlas en blanco y negro para crear debate, para crear diálogo, para provocar de alguna forma entendidos y concertaciones entre fuerzas políticas dentro y fuera de Puerto Rico que puedan potenciar una salida de la encrucijada en la que estamos en este momento. Tú sabes que es importantísimo que en República Dominicana se conozca esta realidad, incluso se pueda discutir, porque todavía muchos dominicanos y dominicanas tienen la idea de que Puerto Rico es un punto y aparte, es decir, es un punto de partida para salir de la realidad que están viviendo los dominicanos. Y algunos, tú lo sabes, se van en cualquier embarcación muy frágil, cruzan el Mar Caribe y llegan hasta Puerto Rico, especialmente hasta Aguadilla, que es donde llega una gran parte de ellos, buscando una especie de paraíso. ¿Qué ha pasado con Puerto Rico en los últimos tiempos? Que se ha convertido en una pesadilla para sus habitantes y para sus propios gobernantes también. Bueno, ha pasado que nuestro modelo económico colapsó, ha pasado que en los últimos 10 años el crecimiento económico ha sido negativo, en promedio de negativo 1.1, en negativo por 10 años. Ha pasado que no se está creando riqueza, ni mucho menos distribuyendo lo poquito que hay de forma justa y equitativa. Ha pasado que el modelo político que nosotros tenemos con los Estados Unidos es un modelo eminentemente colonial que no le permite a los puertorriqueños desarrollar una instrumentación económica que redunde en competitividad de nuestra economía para poder, competir con nuestros vecinos, para nosotros poder allegarnos mayor desarrollo económico. Y que, como corolario a todo esto, ha pasado que tenemos una deuda pública que realmente no es financiable, porque la deuda pública con un crecimiento económico en negativo, esa deuda pública no se puede pagar, que equivale al 103% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Ya. ¿Y cómo se ha acumulado esa deuda? ¿Qué es lo que se ha hecho con ese dinero? Pues fíjense, gran parte de ese dinero se ha utilizado para financiar obra pública, algunas de las cuales son elefantes blancos, que no traen rédito al gobierno, como es el caso, por ejemplo, del tren urbano, que cuesta 100 millones al año, pero que opera con un déficit extraordinario, o como es el caso de una reforma de salud que se comenzó en 1993, que lleva déficit anual de sobre $1 billón y que no es financiable. Pero también ha habido corrupción,
mal manejo, incompetencia, se ha emitido deuda también para financiar un sistema de patronazgo político, para recompensar al amigo político, aquel que respalda las campañas, a los distintos directivos de los partidos, para los partidos mantenerse en el poder. Así que ha habido una combinación de coloniaje, con incompetencia, con falta a la ética y al decoro en el manejo de la cosa pública. Ya. Hay niveles de producción, de generación de riqueza, hay un empleo que se supone sobrepasa en el sector privado, sobrepasa el empleo público en Puerto Rico. En este momento, fíjese que la tasa de participación laboral de Puerto Rico, según los informes más recientes del Banco de la Reserva de Nueva York, señalan que nuestro índice de participación laboral apenas llega al 40%, entre 38 y 40%. La tasa de desempleo no es un elemento que se deba de usar, ¿verdad?, para evaluar de forma íntegra el mercado laboral, porque la tasa de desempleo se define como aquellos que están buscando empleo. Sí. Aquellas personas que se quedaron sin empleo, que están buscando, pero no hace una medición empírica sobre cuál es la condición real de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo, lamentablemente, tiene mucho subempleo y mucho desempleo. Y los mejores jóvenes, estudiantes, los más preparados, los que están saliendo adelante en las universidades, se nos están yendo al exterior, y la emigración masiva que se ha dado en los últimos años hacia los Estados Unidos es impresionante. Sí. El año pasado rompió récord, 84,000 puertorriqueños salieron de Puerto Rico. Salieron a vivir hacia diferentes estados de Estados Unidos. E inclusive se está dando un fenómeno que debe ser estudiado con mayor ponderación, que es de puertorriqueños que se están yendo inclusive a República Dominicana. Sí, están viniendo a República Dominicana, ciertamente. Y eso... Ya personas más de la tercera edad, es decir, personas que ya tienen una pensión del Estado, que tienen algunos problemas resueltos y que piensan que pueden vivir tal vez con más tranquilidad aquí, especialmente por el valor del dólar. Aunque también he visto casos de jóvenes profesionales que rinden servicios importantes en el mundo de la contabilidad, en el mundo de la tecnología, que también han venido a República Dominicana. He visto casos de ellos tan recientemente como en estos días, en esta semana que he estado acá en República Dominicana, que también he visto puertorriqueños por aquí. El reportaje principal del periódico El Nuevo Día de este jueves está dedicado a reseñar los lugares preferidos por los puertorriqueños emigrando hacia ciudades como Nueva York, por ejemplo. ¿Cuáles son los puntos y los sectores en donde se están ubicando principalmente los puertorriqueños? Es decir, parece que el tema de la migración está impactando muy fuertemente ahora. Definitivamente. Nosotros tuvimos y siempre hemos tenido una diáspora histórica en Nueva York. Nueva York siempre, inclusive desde el siglo XIX, desde la época de la dominación española, Nueva York fue un foco importante de migración puertorriqueña. Pero ahora, en el siglo XXI, se está diversificando esa diáspora. Tenemos, por ejemplo, una diáspora importante en el centro de la Florida, de sobre 1 millón de puertorriqueños. Tenemos puertorriqueños ahora en todas partes de los Estados Unidos, inclusive en Alaska. Tenemos más puertorriqueños que viven fuera del país que aquellos que viven dentro del país. La población de Puerto Rico ha disminuido de 3.8 millones en el 2000. Algunos estudios apuntan que ya ronda el 3.4. Y al mismo tiempo tenemos más de 5 millones fuera del país. O sea que tenemos una población transnacional fundamentalmente. La situación actual que se está viviendo le ha caído especialmente a Alejandro García Padilla como principal responsable. Él ha tenido que anunciar y aceptar lo del default, por ejemplo, que se acaba de producir esta semana. ¿Es realmente el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el responsable de esta situación o son todos los políticos que han pasado por el gobierno puertorriqueño antes que él? Me parece que hay un consenso en Puerto Rico de que esta administración no es la culpable. Esta administración no es la autora intelectual de esta crisis, de este descalabro. Pero el problema con esta administración es que no ha sabido manejar la crisis. O sea que no es que son los autores de la crisis, sino de que no han podido manejar de forma transparente la crisis. Y en el análisis final la han empeorado, ¿no? Sí. Y ese es el debate público que en gran medida lleva a que dentro del propio partido de gobierno se sustituya al gobernador como candidato a la reelección
y se haya seleccionado a otro líder del partido como su candidato y portaestandarte de cara a la elección de noviembre. Y la cuestión de los servicios, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la televisión pública de Puerto Rico, que hasta creo que ha perdido parte de la propiedad del edificio, tienen una situación precaria en los servicios de salud. Esta situación, ¿cómo la están viviendo los puertorriqueños ahora? Que nunca antes habían tenido tanta precariedad. Bueno, con mucha angustia, pero también con mucha incertidumbre. Hay mucha desinformación y mucha ausencia de información. Por ejemplo, ¿cuáles son los servicios esenciales en los cuales el gobierno se va a concentrar? Sí. ¿Por dónde es que el gobierno va a recortar? Porque el gobierno de Puerto Rico es muy grande, tiene un presupuesto de 9.6, 9.7 billones de dólares y solamente recaudos de 8.5. Hay un déficit estructural que históricamente se ha financiado tomando prestado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a cortar? Porque no todos los servicios que se prestan son esenciales, no todos los contratos que se le otorgan a los amigos de los que están en el poder son gastos esenciales. ¿Cuáles son los gastos esenciales? ¿Cómo se va a atender un posible cierre del gobierno de Puerto Rico? Y esos son temas que crean mucha incertidumbre porque el gobierno de Puerto Rico al momento no ha comunicado efectivamente cuál es su estrategia de cara a esta tormenta perfecta que se cierne sobre nosotros. Así que no hay certidumbre de lo que va a decidir Washington, o son los puertorriqueños los que tienen que tomar la decisión. ¿Dónde está la toma de decisión en este caso? Bueno, en este momento, como la soberanía de Puerto Rico está firmemente en las manos del Congreso de los Estados Unidos en Washington, los que tienen el poder son los congresistas y el presidente en Washington. Bien, pero eso no significa que los puertorriqueños nos debemos de quedar cruzados de brazos, lloriqueando y pataleteando. Sí. Esto lo que significa que nosotros tenemos que poner presión dentro y fuera de Washington sobre las ramas políticas de Washington, primero para que dispongan del territorio, descolonicen a Puerto Rico, le transfieran la soberanía a Puerto Rico y negociemos con nuestros acreedores el tema fiscal y económico. Aquí hay que negociarlo todo, Fausto. Esto tiene que ser una negociación de un paquete completo. Pero tengo entendido que los acreedores son también estados de Estados Unidos, los que han comprado los bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico. Bueno, son en su mayoría, nuestros acreedores son fondos mutuos, que son fondos de inversión de capital, lo que mutual funds, planes de pensiones de retiro de pensionados norteamericanos. También hay fondos de cobertura, lo que se llaman los fondos buitre o hedge funds, que han comprado en los mercados secundarios a 30 centavos el dólar deuda de Puerto Rico. Y también hay bonistas puertorriqueños, que son gente de Puerto Rico, profesionales puertorriqueños, que han pensionados, que han comprado papel de Puerto Rico, deuda de Puerto Rico. Así que el universo de acreedores es un universo heterogéneo. Y la deuda no es la misma deuda, porque hay deuda, instrumentos de deuda que tienen garantía constitucional y hay otros que no tienen garantía constitucional. Y hay deuda de los municipios, y hay deuda de las corporaciones públicas, y hay deuda de la Universidad de Puerto Rico, y hay deuda del Banco de Fomento, hay deuda por todas partes. Por todas partes. Lo que veo es que el default de esta semana es por unos 400 millones de dólares. 422. Y que en los próximos meses hay otro default previsible por unos 2.000 millones de dólares más para este año. Correcto. Lo que pasa es que lo que se incumplió el pasado lunes fue las notas, pago de principal e interés de notas que se tomaron a corto plazo en el año 2011 por el Banco Gubernamental de Fomento. Ya. Y entonces, de aquí a 8 semanas, hay que hacer un pago de principal e interés de 770 millones de dólares más o menos de obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico. Pero al mismo tiempo, Puerto Rico tiene que hacer de aquí al 1 de julio pagos de interés en la deuda de toda una serie de corporaciones públicas, entre ellas edificios públicos, Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, Autoridad de Carreteras. Hay que hacer inclusive pagos de la Universidad de Puerto Rico, pagos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se vencen muy cerca, ¿verdad? Próximamente. Así que entre las decisiones que hay que hacer es qué deuda se deba de pagar, qué deuda no, si se deben de pagar los intereses y no principal, cuál es la negociación que se puede tener en ausencia de un marco legal que el Congreso provea.
¿Qué rol va a tener el Congreso de los Estados Unidos? Se va a aprobar finalmente una Junta de Control Fiscal que básicamente descabeza las ramas políticas puertorriqueñas y asume entonces control de la isla. Sí. Esos son los temas. Pero hay una situación muy difícil porque hasta ahora la decisión del gobierno o instancias del gobierno de Estados Unidos ha sido la negativa a la solicitud de apoyo del gobierno de Puerto Rico. Bueno, el gobierno de Puerto Rico inicialmente solicitó que hubiera una línea de crédito o garantía por parte del Tesoro Federal de la deuda o parte de la deuda de Puerto Rico. Algo parecido a lo que Estados Unidos hizo en 1994 con el peso mexicano, que una garantía, se garantizó una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por el Tesoro de los Estados Unidos sin acción congresional, como más adelante se hizo bajo la administración de Bush y Obama con respecto a Bear Stearns y otras entidades del mundo financiero americano. Ahí hubo una negativa, porque tanto demócratas como republicanos se opusieron a eso. El gobierno de Puerto Rico también ha planteado que hace falta que Estados Unidos asuma una responsabilidad más importante en el financiamiento del sistema de salud puertorriqueño, porque nosotros en Puerto Rico pagamos igual impuestos sobre nómina que pagan los norteamericanos en los Estados Unidos, pero ellos reciben mayor rédito por concepto de salud que nosotros. Mayor rédito es mejores servicios. Ellos reciben más dinero. Más dinero. Porque lo que pasa es que el gobierno federal, para la financiación de Medicare y Medicaid, aporta dinero y los estados aportan, ¿no? Sí. En el caso de nosotros en Puerto Rico, pagamos iguales payroll taxes, o sea, pagamos el mismo impuesto que pagan allá para financiar esos programas de salud, pero a nosotros el gobierno federal nos envía mucho menos dinero que el que le envía a los estados y nosotros pagamos lo mismo cuando nosotros tenemos una población médico indigente relativamente, en cuestiones relativas, mucho más alta que la que tienen en los estados por nuestra condición económica. Rafael, ¿y cuál es la solución que están planteando los líderes políticos de Puerto Rico, los partidos de Puerto Rico, sobre este tema? ¿Esto es un asunto coyuntural o es un tema más de la estructura que se han dado los puertorriqueños en su relación con Estados Unidos? Pues fíjese, en este momento hay un consenso primero de que la deuda es impagable. Y eso era algo que el gobierno de Puerto Rico negaba hasta junio del 2015. O sea que lo que el gobierno de Puerto Rico negó consistentemente 2013, 2014 y el primer semestre de 2015, eventualmente tuvieron que admitir lo que otras fuerzas políticas ya planteaban, que la deuda es impagable. Así que hay un consenso sobre el tema de que hay que reestructurar la deuda. Eso ya lo reconocen todas las fuerzas políticas. Lo que todavía no queda de mutuo acuerdo entre las fuerzas políticas puertorriqueñas es que esto eminentemente es un tema político, porque aquí es un tema de descolonización. Descolonización. Y aquí hay unas fuerzas políticas en Puerto Rico que reconocen abiertamente que el tema no solamente es fiscal, pero el tema también es político y que aquí también hay que descolonizar. Pero es todavía el gobierno de Puerto Rico que no parece entender o quiere admitir que esto es un problema de que el modelo económico colapsó porque somos una colonia que no Pero tiene cuando uno capacidad. visita, Rafael, Puerto Rico, uno se habla con un taxista, con los trabajadores, con la gente que se encuentra en la calle. Es una discusión permanente sobre el tema de la estadidad. Es decir, el Estado Libre Asociado o el tema de la descolonización está planteado en la sociedad de Puerto Rico perennemente. No hay solución que no sea la búsqueda, según unos, muy radical, de la descolonización y la otra de mantener o profundizar, en realidad, lo del Estado Libre Asociado. ¿Cuál de las dos propuestas tú apoyas? Pero yo apoyo definitivamente la consecución de la soberanía y que el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de esa soberanía, pueda determinar si quiere asociarse y conforme qué principio asociarse a los Estados Unidos partiendo de su propia soberanía, que es lo que no tenemos en este momento. Ahora bien, sí ha habido divisiones y sí ha habido debates sobre este tema desde 1898, año de la invasión. Sí. Pero por lo general ha sido debate interno en donde las fuerzas políticas utilizan este debate para llegar al poder interno en Puerto Rico y regentear el poco presupuesto local que existe y el patronazgo, pero no para hacer nada. Pero ahora me parece que la conversación está cambiando. Esta es una oportunidad para transformar todo ese debate
y dejar atrás la pelea pequeña, elevar esto al foro internacional y realmente emplazar a esas fuerzas políticas en Washington y hacer lo que hay que hacer. ¿Y cuál es el mecanismo para lograrlo? Por ejemplo, la descolonización. ¿Cómo se hace? ¿A través de Naciones Unidas o por una voluntad o una negociación del gobierno, el Estado norteamericano con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Siempre va a tener que haber una negociación porque esta es una relación de dos vías. Sí. En principio entiendo que la Asamblea Constituyente, nosotros tenemos que convocar internamente nuestra propia Asamblea de Estatus y a través de ella entonces emplazar con una sola voz a las ramas políticas en Washington. Ese es el procedimiento establecido. Ese procedimiento es el que yo entiendo es el más propicio. Ahora bien, no hay un consenso sobre ese tema. Así las cosas, ¿qué planteo? Bueno, en esta coyuntura, entre otras cosas, planteo acudir a Naciones Unidas, pero no a perder el tiempo como lo hemos hecho por los pasados 25 años en el Comité de Descolonización. Yo lo que estoy planteando es que llega la hora de nosotros tener una presencia efectiva en la propia Asamblea General y si es necesario elevar el caso o pedir o reclamar que se eleve el caso nuestro, pedirle a la Asamblea que eleve el caso nuestro a la Corte Internacional, que la Corte Internacional emita una opinión consultiva sobre el asunto de Puerto Rico y meterle presión a los Estados Unidos desde el foro internacional, porque me parece que es completamente inconsistente que Estados Unidos esté abogando por la autodeterminación de Tibet, de Chechenia, de Crimea, inclusive de Siria, de todas las jurisdicciones que conocemos, y tenga una colonia en el Caribe al borde de una crisis humanitaria, colonia compuesta por 3.4 millones de ciudadanos americanos. Eso es una hipocresía, eso es impermisible, eso es inmoral y nosotros tenemos que denunciarlo. ¿Y hay posibilidad de que el gobierno americano se desinterese de Puerto Rico? ¿Tú crees que la voluntad es con Obama o con el que llegue para la presidencia a partir de noviembre, de las elecciones de noviembre? Bueno, me parece que es evidente que republicanos y demócratas tratan a Puerto Rico con igual indiferencia, ya concluido la jornada de la Guerra Fría. Ya. Por lo tanto, en Washington no hay ambiente para la estadidad, en Washington hay ambiente para un timoneo hacia la soberanía. Y nosotros tenemos que entender eso con dignidad, tenemos que entender eso con madurez. No podemos estar mendigando en Washington, yendo de rodillas allí a estar implorando de que nos atiendan, de que se ocupen de nosotros. Sí, tenemos que exigir, no tenemos que estar llorando y rogando, es exigir lo que se tiene que hacer y hablar con una sola voz. ¿Y en qué ha quedado el pensamiento soberanista, digamos, de Puerto Rico, más radical, que lo representó el grupo de los macheteros, por ejemplo, en algún momento, que hicieron acciones de llamado la atención a nivel internacional, que sufrieron prisión en Estados Unidos por las acciones que cometieron? ¿Qué ha pasado con ese grupo de personas? Lo que yo he visto es como que esa idea de la soberanía conquistada como se conquistó en el siglo antepasado, como que ha desaparecido de Puerto Rico. Yo creo que se vive un momento de efervescencia ideológica en el soberanismo puertorriqueño. Yo creo que se vive un momento de transformación. Es un soberanismo ideológicamente heterogéneo, cuyos elementos más radicales han dado pasos afirmativos a llegar a entendidos importantes. Me explico. El mundo del independentismo clásico en Puerto Rico, de los que históricamente han abogado por la independencia de pecho en pelo, como se decía en los Pedro años Albizu 30. Campos, por ejemplo. Pedro Albizu Campos. Sí. Y también los elementos electoralistas, no solamente don Pedro, que era nacionalista, militarista, pero también los herederos ideológicos de Gilberto Concepción de Gracia, han asumido una postura muy madura en toda esta situación, en donde han dicho que están dispuestos a llegar a entendidos con aquellos soberanistas que plantean una asociación a los Estados Unidos. Y que poco a poco se van abriendo las puertas para un gran frente soberanista. Soberanistas que creen en la independencia unilateral y soberanistas que creen en una asociación a los Estados Unidos, que antes ese tipo de conversación no se daba, pero que se está empezando a dar, de crear ese frente soberanista que no signifique la dilución o el resquebrajamiento de los partidos tradicionales, sino que partidos tradicionales puedan crear este frente, este entendido, para luchar por la consecución de esa soberanía. ¿Y la gente no tiene temor a volver, digamos, a ser parte del tercer mundo?
Que Puerto Rico es parte del tercer mundo. Sí, pero me refiero en las condiciones de vida, la institucionalidad, la fragmentación, todas las dificultades por las que pasa una gran parte de los países de América Latina y el Caribe. Fíjese, eso ha sido uno de los grandes desaciertos de nosotros los puertorriqueños. Nos hemos creído el cuento de que nosotros estamos en el primer mundo y hemos pretendido vivir una vida que no nos corresponde en términos de gasto público. Ya. Nosotros nos hemos creído que somos la potencia, cuando no somos la potencia. Somos un país digno, un país que tiene capacidad, un país caribeño, latinoamericano. Oye, pero somos un país que tiene grandes carestías, es un país pobre eminentemente, que tiene que echar hacia adelante y que tiene que echar hacia adelante sobre sus propios pies. Pero que tampoco tiene que creerse la historia de que es un país de primer mundo y que puede darse los lujos que se dan los países escandinavos o los Estados Unidos de gasto público. No, somos un país en desarrollo y tenemos que aceptar con dignidad nuestra propia realidad. Ya, muy bien. Vamos a hacer Rafael Cox Alomar, abogado, ya han visto, político, que puedo decir así, ¿verdad? Político puertorriqueño, profesor universitario que está con nosotros aquí en República Dominicana porque ha venido a poner en circulación un libro en la encrucijada, pensamientos y reflexiones sobre la situación en la que se encuentra Puerto Rico, una nación hermana de la República Dominicana, por los lazos históricos y por los lazos culturales además, y además por la cercanía que nos une también, aparte de muchos otros elementos que la historia dominicana se relaciona, se vincula con la historia de Puerto Rico. Así como tuvimos nosotros aquí a un Eugenio María de Hostos, que es el gran padre de la educación laica en la República Dominicana, pues los puertorriqueños también han tenido la presencia de dominicanos allí. En un momento retornamos con esta entrevista con Rafael Cox Alomar. Rafael Cox Alomar es un abogado puertorriqueño, acaba de publicar un libro aquí en República Dominicana. Funglode ha sido el lugar en donde se puso a circular este libro, en La Encrucijada, Pensamientos y Reflexiones. Habla sobre la situación de Puerto Rico, pero por supuesto que también a nosotros los dominicanos, como decíamos en principio, nos importa y nos interesa mucho lo que pasa en Puerto Rico. Hay una situación de productividad en Puerto Rico, de creación de riqueza que permita a los puertorriqueños, conquistada su soberanía, por ejemplo, mantener las condiciones de altos niveles de vida que han mantenido hasta ahora? Pues en Puerto Rico el reto bajo cualquier modalidad de estatus va a ser, en primer lugar, tener un gobierno que sea financiable en función de nuestros propios recursos, ser responsable en el gasto público e invertir estratégicamente en aquellas industrias nativas que puedan representarle a Puerto Rico ingresos, que puedan representarle a Puerto Rico una conexión con la economía global. ¿Cuáles son los rubros, Rafael, más importantes que tiene de producción Puerto Rico y de exportación? Nosotros tenemos y hemos tenido históricamente un desarrollo importante en la infraestructura tecnológica, en el tema industrial, en el tema de la manufactura. La manufactura siempre fue importante para nuestro despegue económico. La industrialización de Puerto Rico se cimentó y se financió con créditos contributivos de los Estados Unidos y con emisiones de bonos para financiar obra pública. Obviamente el turismo, la agricultura son sectores menores que no realmente constituyen áreas que vayan a poder por sí solas llevar un crecimiento económico sostenido. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto que hace falta una administración de políticas limpias, transparentes, también es cierto que Puerto Rico necesita para echar hacia adelante herramientas. Y ahora mismo no tiene herramientas, porque no tiene control sobre su política comercial. Nosotros no podemos tener relaciones comerciales con nuestros vecinos si no pasamos primero por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no incluyen a Puerto Rico en las negociaciones de sus tratados contributivos, ni sus tratados arancelarios, ni sus tratados comerciales.
Nosotros no tenemos injerencia en nuestra política monetaria, son decisiones que toma la Reserva Federal. Y ahora, con toda esta crisis, el poquito control que teníamos sobre la política fiscal se evaporó. Ya. ¿Y de cuánto es el financiamiento del Estado norteamericano al Estado puertorriqueño? ¿Cuánto recibe cada año para su presupuesto Puerto Rico de parte de Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico recibe de los Estados Unidos por dos vías. La primera vía es en función de las pensiones y de los retiros y de las contribuciones que han hecho puertorriqueños a esos planes de retiro y planes de salud. Es decir, lo que es el seguro social, lo que son las pensiones de los veteranos, lo que es todo ese entramado de transferencias federales, no se hacen gratis. No es filantropía americana, es que estas personas han aportado a estos sistemas y se les está devolviendo lo que ellos mismos han sembrado, lo que ellos mismos han aportado. Ahora bien, Puerto Rico también recibe fondos, dada su condición de una jurisdicción de ciudadanos americanos, fondos para el tema de la salud, fondos para el tema de transportación y fondos para otros temas. El presupuesto, educación, por ejemplo. Educación sí. También. Sí. Y estas son realidades que Puerto Rico también tiene que atender y tenemos que ponderar dentro de una negociación con los Estados Unidos a ver cómo se descoloniza Puerto Rico en vista de estas realidades. El presupuesto consolidado de Puerto Rico es de 25 billones. Billones de dólares. Billones, 25 billones, presupuesto consolidado, que eso incluye el presupuesto de gobierno central, las 46 corporaciones públicas más o menos, municipios y todo el andamiaje. Y de ahí se recibe una porción que puede rondar entre hasta un 19-20% de rédito federal, de contribución federal y el resto de Puerto Rico. Pero Puerto Rico tiene también un sistema financiero bastante sólido, principalmente en el sector privado, un Banco Popular de Puerto Rico que ha tenido incidencia en toda la región del Caribe, incluyendo República Dominicana. Pues fíjese, Fausto, nosotros hemos sido siempre hemos estado sumamente orgullosos de la banca privada puertorriqueña, pero esa banca ha sufrido mucho en los últimos años. Nosotros hemos visto el cierre de más de 3 bancos en los últimos años porque se han colapsado. Nosotros al mismo tiempo hemos visto cómo los bancos puertorriqueños se han empobrecido a raíz de esta crisis, porque los bancos puertorriqueños tienen mucho exposure. Los bancos puertorriqueños están expuestos constantemente cada vez que hay una devaluación del crédito de Puerto Rico, cada vez que hay un impago, cada vez que hay una situación económica negativa, porque los bancos de Puerto Rico en gran medida también son tenedores de bonos, sus clientes son tenedores de bonos, invierten en inmobiliario en Puerto Rico, es decir, ellos también sufren las consecuencias de la crisis económica. Las acciones de los bancos puertorriqueños han disminuido dramáticamente en los últimos años y todo eso obviamente afecta la salud de la banca puertorriqueña, ¿no? Y las cooperativas puertorriqueñas también. Tú sabes que en el pasado, Rafael, había una solidaridad muy fuerte entre los integrantes y líderes de las islas del Caribe. Puerto Rico era parte de una mancomunidad del Caribe importante. Y venía Eugenio María de Hostos aquí, Emeterio Betances venía aquí también, y muchos otros, igual que íbamos desde aquí. Ahora, parece que se ha roto esa solidaridad y esa permanencia en el diálogo y en la comunicación entre los puertorriqueños y los centroamericanos y caribeños. ¿Ustedes han buscado la solidaridad como deseoso de tener una nación libre de los pueblos del Caribe? Esa es una pregunta que invita a una reflexión profunda. Desde el punto de vista del nacionalismo histórico puertorriqueño, siempre se ha encontrado apoyo importante del mundo caribeño, del mundo centroamericano, del mundo sudamericano. Y eso está ahí todavía, tan recientemente como en la Cumbre de Panamá, en donde por vez primera el presidente Castro participó junto al presidente Obama. Allí se atendió de forma indirecta, a través del discurso del presidente Castro, el tema de Puerto Rico. E inclusive se había hecho partícipe el presidente nicaragüense sobre el tema de Puerto Rico, el presidente Ortega, en la reunión previa que hubo de CELAC. O sea que siempre ha habido, sobre el tema de la descolonización, una gran solidaridad entre círculos importantes de opinión en el Caribe, Centroamérica, Suramérica. Con respecto a las relaciones gubernamentales, institucionales, Puerto Rico siempre ha sido solidario. Usted lo señala desde la época de Betances, sí, desde la época en donde Betances luchaba junto a Luperón
por asegurarse de que Buenaventura Báez no le entregara la bahía de Samaná a Ulises Grant, y así sucesivamente. Sí. Pero el reto y el problema que hemos enfrentado los puertorriqueños es que nuestra participación en la cuenca del Caribe siempre ha estado supeditada a los intereses geopolíticos de Washington. No es que Puerto Rico tenga libre albedrío para relacionarse autónomamente en la vida diplomática del Caribe, ni mucho menos. Es que nuestra participación, luego de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Comisión del Caribe, sí, nuestra participación junto a Rómulo Betancourt y don Pepe Figueres en la lucha en contra del Trujillato, por ejemplo, sí, nuestra participación luego, en los años 80, a través de la política del presidente Reagan de la cuenca del Caribe y las plantas gemelas que se financiaron con fondos 936 a través de la banca puertorriqueña aquí en República Dominicana durante la presidencia del presidente Balaguer y luego más adelante en Centroamérica y en otros lugares, todo eso se hizo siempre dentro del diseño estratégico de Washington, no en función de una visión puertorriqueña, ¿verdad? Puerto Rico no participa de la Asociación de Estados del Caribe, no forma parte de la Organización de Estados Americanos, no forma parte del sistema de integración centroamericano, por ejemplo. Ninguno de esos organismos no existen para Puerto Rico. No, Puerto Rico sí ha sido miembro asociado de CARICOM, ha tenido una participación menor a principios de los 90 en las cumbres iberoamericanas como observador, pero Puerto Rico nunca ha sido un estado contratante. En ese sentido, las Antillas holandesas, que tienen una relación con Holanda de mayor avanzada que la que nosotros tenemos con Estados Unidos, sí participan de estas cosas y sí tienen un rol más importante que el que tiene Puerto Rico. Nosotros nos hemos quedado muy rezagados en ese aspecto. Y lo que tiene, por ejemplo, Guadalupe con Francia, Martinica, que tienen, que son colonias, porque siguen siendo colonias en la región del Caribe. Esto no representa de algún modo algún nivel de contacto entre esas colonias francesas o colonias como las que se mantienen, por ejemplo, con Jamaica y la Mancomunidad Británica. ¿No es parecido, no es la misma situación que la de Puerto Rico? Pues fíjese, es un tanto distinta. De hecho, la clase política de Martinique y Guadalupe tomarían excepción de que se les describa como colonia. Ellos se ven y son constitucionalmente, conforme a la Constitución de la Quinta República Francesa, departamentos franceses que son conmensurables, ¿no?, a Provence o a Marsella. Sí. E inclusive, muy interesante y muy puntual que hablemos de esto, porque no hace ni siquiera 8 semanas, en la Asamblea Nacional en París, se aprobó un proyecto del ex presidente del gobierno de Martinica, Monsieur Serge, para básicamente permitirle a los departamentos ultramarinos franceses, que sería Martinica, Guadalupe, Reunión, sí, de que tengan un rol en la diplomacia francesa, fíjese, con cierta autonomía que no tenemos en Puerto Rico. Los franceses bajo Sarkozy y bajo Hollande le han dado un nuevo giro a este concepto de la diplomacia territorial. Eso incluye también a la Guyana francesa. Sí. Y ellos están desarrollando este concepto en este momento histórico, a raíz de la... ¿Y por qué los puertorriqueños no han podido avanzar en esas negociaciones, por ejemplo, con Estados Unidos para tener mayor participación política? Pues fíjense, primero porque el sistema constitucional americano es distinto al francés, porque la concepción francesa de la integración de sus departamentos ultramarinos y su lectura de su rol histórico es distinto a la lectura americana, eso es una. Y número 2, porque había una cosa que era la Guerra Fría en el Caribe. Y los norteamericanos, desde el triunfo de la guerra de la Revolución Cubana, hicieron todo lo posible para que en Puerto Rico no avanzara nada desde el punto de vista político. Eso ha cambiado ahora con la apertura de Cuba. Sí. Ese es otro de los elementos importantes. ¿Podría cambiar el estatus de Vieques, por ejemplo? Pues Vieques es una municipalidad de Puerto Rico, así que es parte del archipiélago puertorriqueño. La Marina salió de allí. Salió de allí. Y lo importante, pero es una agenda inconclusa la de Vieques, porque no se han limpiado los terrenos. 2/3 partes de los terrenos de Vieques todavía se plantea que tienen contaminación. La población de Vieques tiene una alta incidencia de cáncer por la radiación que ha habido allí y no ha habido, entonces, no se le han concedido los remedios
que esa población requiere para echar hacia adelante. Y el estado al que se ha llegado en este momento, en esas relaciones y el deterioro de la economía, ¿no forma parte de un desinterés no manifiesto Definitivamente. del gobierno americano? Definitivamente. ¿Y cómo se soluciona eso? Eso se soluciona nosotros arrebatándole los poderes que ellos tienen sobre nosotros y tomando las decisiones nosotros mismos. Es que un Congreso compuesto de gente de Idaho, de Oklahoma, de Utah, poco les importa a Puerto Rico, realmente no comprenden. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones sobre nuestra propia vida. ¿Cuántos candidatos presidenciales han ido a Puerto Rico a promover su voto? Eso es una gran pregunta. Ha ido Ben Carson, Marco Rubio, estuvo hace poco Bernie Sanders, Hillary Clinton estuvo hace unos meses atrás. Trump todavía no ha ido, presumo que irá. Hoy hizo unas expresiones sobre Puerto Rico. Pero estos candidatos presidenciales tienen... Barack Obama estuvo también. Barack Obama estuvo en 2 ocasiones. Barack Obama estuvo de candidato en el 8 y luego de presidente. Estuvo en el año 2010 en Puerto Rico. Pero estos candidatos, incluyendo el presidente Obama, llegan a Puerto Rico a recoger dinero, prometen 2 o 3 cosas, recogen el dinero y se montan en el avión, se van y no pasa nada. Es decir, no tienen la voluntad de trabajar el tema del estatus de Puerto Rico o no tienen interlocutores en Puerto Rico que le planteen estos temas. Yo creo que son las 2 cosas. Y gran parte de la culpa es nuestra, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos cómo plantear estas cosas en Washington. Y en Washington no entienden ni saben qué hacer con Puerto Rico. Hemos fallado también nosotros los puertorriqueños. ¿Y el papel de los comisionados de Puerto Rico en Washington, qué tal ha sido? Bueno, los comisionados se han convertido históricamente en unos buscadores de dinero y prebendas para las distintas poblaciones, de buscar más fondos para esto, para lo otro, pero no han sido unas voces efectivas en la articulación de una estrategia inteligente para atender estos temas. Y por otro lado, la comisaría residente se ha convertido en el trampolín para llegar a la gobernación. Los últimos 4 comisionados, los últimos 3 comisionados, todos han aspirado a la gobernación. Y al que está ahora, está aspirando a la gobernación de Puerto Rico. De manera que el estatus de Puerto Rico sigue siendo una incertidumbre. ¿Hay claridad en los partidos políticos de lo que deben hacer o definitivamente no? Según tu punto de vista. En lo que respecta al Partido Popular Democrático, que es el partido de Muñoz Marín, el partido del Estado Libre Asociado, allí hay un debate encarnizado sobre la postura que el partido debe de asumir de cara al futuro. Después de todo es el partido que funda el estatus actual. Y ante sus propios ojos se ha resquebrajado todo el sistema que se fundó en 1952. Eso es traumático para cualquier institución, pero hay una masa crítica importante, cada día más grande, cada día más coherente, que está planteando una transformación ideológica, que dejemos atrás el modelo territorial, el modelo colonial, y que nos aboquemos a un modelo soberano. Ese es en el caso del partido fundado por Luis Muñoz Marín. Efectivamente. Y el otro partido, el Partido Popular. Ese es el Partido Popular. El otro partido sería el Partido de la Estadidad, el Partido Nuevo Progresista. El Nuevo Progresista. Correcto. Que es el partidario de la situación actual. Que es el partidario de la estadidad. De la estadidad. Allí tienen unas diferencias con respecto a la táctica, porque hay algunos que son más agresivos, que plantean que Puerto Rico tiene que activar lo que se conoce como el Plan Tennessee, que es lo que el territorio de Tennessee hizo para allá, para 1798, por allá, que es simplemente montar a 7 boricuas en un avión y mandarlos para el Congreso, para que allí se apeen en el Capitolio y reclamen que les den unas sillas y sentarse allí en unos curules en el Congreso, cosa que no va a pasar, que es ridículo, que es un llamado a ser ridículo, ¿no? Sí. Y en el mundo del partido independentista, en el mundo del independentismo, pues se están planteando maneras de hacer concertaciones con esa gran masa del Partido Popular que creen los principios soberanistas, para hacer un frente. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que encuentren el camino, Rafael. Yo creo que si Dios quiere, hace falta que Puerto Rico también se reintegre a la comunidad del Caribe. Claro hay cambios que se están dando y hay situaciones nuevas. El caso de Cuba, por ejemplo, en sus relaciones con Estados Unidos es una situación completamente nueva, que tiene que ver con lo que está pasando también en Puerto Rico. Muchas gracias a Rafael Cox Alomar, abogado, profesor universitario, tiene muchos amigos aquí, ha puesto a circular un libro aquí en República Dominicana, en la encrucijada, pensamientos y reflexiones.
Y gracias, por supuesto, a ustedes por participar de esta conversación sobre Puerto Rico, que nos importa y nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.